En el evento de la Epifanía, los Reyes Magos vinieron a adorar al recién nacido Jesús en Belén. Y esos Reyes Magos eran de un país diferente, de diferentes razas y de diferentes idiomas. Y ellos muestran que la salvación en Jesucristo no es solo para un grupo étnico o una nacionalidad en particular, porque vienen de afuera, son gentiles, vienen de otras religiones, otra cultura. Y ellos muestran que Dios ama a todas las naciones, a todos los grupos, todas las personas. Todos los grupos étnicos están incluidos en el plan de salvación de Dios. Y en la segunda lectura de esta misa, San Pablo dice a la gente de Éfeso que las personas de diferentes naciones y diferentes grupos étnicos son coherederos de la misma herencia, son miembros del mismo cuerpo y son partícipes de la misma promesa en Jesucristo a través del Evangelio. Y Pablo también dice en otra de sus cartas a los Gálatas, capítulo 3, ya no hay diferencia entre quien es judío y quien griego, entre quien es esclavo y quien hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y después, en otra carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, dice esto: ahí no se hace distinción entre judío y griego, entre quien fue circuncidado y quien no. No hay más extranjero, bárbaro, esclavo u hombre libre, sino Cristo en todo y en todos. Muy claro el mensaje de San Pablo en sus cartas, de la universalidad de la salvación en Jesús. Y nunca debemos olvidar lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 25, cuando Él regresa en su último juicio final. ¿Qué dirá? Dirá: yo era forastero y ustedes no me recibieron en su casa. Hay que recordar eso, es un mensaje muy fuerte que viene de las palabras de los labios de Jesús en Mateo capítulo 25. Nuestra fe católica enseña que cualquier forma de racismo o discriminación racial es moralmente inaceptable. El fundamento de la igualdad racial y la unidad de todas las personas, independientemente de su raza, nación, cultura, idioma o clase, es el hecho de que todos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Algo de la gloria de Dios brilla en el rostro de cada persona, pero hay varios que no siempre reconocen esa gloria de Dios en las caras de todos. Aquí donde vivimos nosotros, en el oeste del estado de Texas, tenemos una variedad de razas y grupos étnicos. Hay hispanos, anglosajones, negros, asiáticos, isleños del Pacífico y muchos más. Y ya se han tomado grandes pasos para derribar las barreras del racismo y de los perjuicios aquí en esta zona de Texas. Pero aún nos queda mucho camino por recorrer en ese campo. Esta fiesta de la Epifanía es una buena oportunidad para que todos nosotros hagamos un pequeño examen de conciencia. Y para ayudarles a todos ustedes en hacer este examen de conciencia, lo que yo voy a hacer es ofrecer unas preguntas que todos podemos preguntarnos en una pequeña meditación. Primero,
cuando conozco a una persona de una raza diferente de la mía, ¿qué pasa en mi corazón? ¿Qué pasa por mi mente? ¿Cuánto tiempo paso yo con personas de razas diferentes a la mía? Otra pregunta. ¿Cuánto contacto tengo con personas de otros países? ¿Tengo acaso amigos y compañeros de razas distintas a la mía? ¿O simplemente somos como barcos que pasan en la noche, viviendo como extraños en mundos separados, pero coexistentes en el mismo pueblo o el mismo estado? Otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien de otra raza u otro país compartió una comida con nosotros en nuestra mesa, en nuestra casa? ¿O cómo reaccionamos cuando un miembro de nuestra familia elige salir o casarse con alguien de otra raza? ¿O cómo respondemos cuando escuchamos chistes que son realmente humor racista? ¿Cómo respondemos? ¿Decimos algo para desafiar respetuosamente esos comentarios o no? Son unas preguntas que todos podemos meditar en esta fiesta de la Epifanía, en que celebramos el hecho de que todos celebramos la presencia de Dios en Cristo, el Salvador de todas las naciones. Nuestra iglesia se llama católica. ¿Y qué significa la palabra católica en el idioma griego? Significa literalmente universal. Ese es el significado, universal. Entonces la fe católica es una fe mundial. De hecho, la nuestra es la religión más internacional del mundo. Yo invito a cada persona que está mirando este video a pensar en lo que usted puede hacer para aumentar la armonía racial en nuestra sociedad y para vivir como miembros de un solo cuerpo en Jesucristo nuestro Señor. Nosotros podemos contribuir de manera constructiva y creativa a romper las barreras en nuestros pueblos y en nuestra cultura. Como católicos, estamos llamados a ir más allá del racismo y de la discriminación. Estamos llamados a ser una iglesia evangelizadora y una iglesia misionera que llega a todas las naciones, razas e idiomas. En esta misa de la Epifanía celebraremos un sacramento que llamamos Sagrada Comunión. Muy curiosa esa palabra, comunión. Nuestra comunión no es solamente comunión con Dios, sino también una comunión entre nosotros. Y piensen ustedes, ¿cuáles son los elementos que utilizamos para hacer la Eucaristía? ¿Cuáles son los dos elementos principales que se necesitan para celebrar una misa católica? ¿Cuáles son? Pan y vino, ¿verdad? Y piensen ustedes en cómo se hace el pan y el vino. ¿Cómo se hace, por ejemplo, el vino? Muchas diferentes uvas se trituran juntas y se convierten en un vino. ¿Y cómo se hace el pan? Muchos diferentes granos de trigo se muelen juntos y se convierten en un solo pan. Eso es muy significativo. Pensar en eso, el proceso de formar el pan y el vino y aplicar esa imagen a la formación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Somos muchos diferentes granos de trigo que se juntan para hacer un solo pan, el cuerpo de Cristo.
Así es la iglesia. Cristo escogió esos dos elementos. En su inteligencia divina, escogió esos dos elementos para hacer la Eucaristía con un propósito. Yo creo que es muy interesante pensar en esa imagen de la formación del pan y vino y así aplicar eso a la formación de la iglesia, de todas las personas, de todas las naciones. Y celebramos la Eucaristía juntos, no porque somos idénticos entre nosotros, sino porque en nuestra hermosa diversidad estamos unidos y somos hechos uno en el cuerpo de Cristo. Que así sea.